Muy buenos días nuevamente a todos. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Vamos a tener ahora el estudio de la palabra de Dios y gracias a Dios por la oportunidad que podemos ver su palabra y podemos ver su buena voluntad hacia nosotros porque Él nos ama, Dios quiere nuestro bien y solo es importante que podamos abrir nuestros ojos para ver, abrir nuestros oídos para oír y permitir que nuestro corazón pueda creer y confiar en la salvación que Dios nos ofrece. El tema de esta mañana le hemos puesto por título Escapa por tu vida. Es un título que da una idea principal que aunque pueda parecer exagerada, no lo es. Escapa por tu vida. Es un título que nos hace entender que tenemos una vida preciosa y no nos referimos a la vida en este mundo, nos referimos a la vida del alma, nos referimos a el alma eterna que tenemos, que Dios nos dio y que frecuentemente no entendemos el valor de ella hasta que Dios nos permite por medio de su palabra comprender que somos eternos, que esta vida en la tierra no lo es el todo. La vida en la tierra se acaba tarde o temprano, pero eso no es el todo. Dios nos habla que hay una vida que es eterna y Dios nos invita a tener una salvación eterna en nuestra alma. El título dice, escapa por tu vida. Y tenemos ahí, pusimos la imagen de un venadito que va corriendo como si fuera a ser cazado. Solamente una idea. Así también es importante entender que debemos cuidar nuestra alma y que muchos peligros la acechan y que tenemos que escapar de esos peligros, de esas trampas, de los engaños del diablo que opera en este mundo y poder creerle a Dios y poder alcanzar la salvación eterna de nuestra alma. Les invito que ahora vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 26 al 32. Una advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hablamos la semana antepasada acerca de las advertencias que Dios ha venido manifestando al mundo para que el mundo entienda que Dios no está jugando. Él dijo que iba a traer juicio sobre la tierra y lo está trayendo. Vimos la semana pasada el título acerca de los principios de dolores y también lo podemos considerar como las señales del fin. Y vemos que las cosas no han mejorado, van de mal en peor. Y siendo muy realistas y muy honestos, no esperemos tiempos mejores. Démosle gracias a Dios y hoy estamos bien, porque es una bendición. En muchas partes del mundo la gente está cada vez peor, más mal. Nosotros tenemos problemas, pero todavía tenemos cosas muy buenas, pero todo esto se va a ir acabando. Así como naturalmente la vida se va extinguiendo, el hombre se va haciendo viejo, la mujer, y llega el punto en que ya no puede más, eso es de manera natural. Pero aún las cosas de este mundo, de esta tierra, también van en esa forma. Y este mundo se está deteriorando en todos los sentidos. Cada vez tenemos más escasez de agua, el aire está más contaminado, el sol es más peligroso, hablando de la naturaleza. Y otras tantas situaciones que nos aquejan, producto del pecado del hombre también. Y eso no va a mejorar. Y así lo debemos comprender. ¿Y qué nos queda entonces de todo esto, de toda esta situación complicada que se vislumbra hacia adelante? Lo que nos queda es hacerle caso a Dios, es atender a ese llamado amoroso que Dios nos ha venido haciendo día tras día, porque Dios nos ama, de eso no hay duda. Tan cierto es que nos ha bendecido muchísimo y más bien pudiéramos decir, nosotros le hemos pagado mal al Señor, habiendo hecho cosas que no eran justo hacerlas. Pero Dios quiere que cambie la vida de toda persona. Gracias a Dios por aquellos, por aquellas que han tomado una decisión de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y ya no son una ofensa más a Dios, ahora son el deleite de Dios. Qué bueno por las personas que han tomado esta decisión. Aquellos que no lo han hecho, el día de hoy hay un llamado para que tú realmente dejes el camino malo, el camino del pecado y vivas para el Señor y puedas salvar tu alma porque vas a perecer.
vas a terminar muy mal si no cambias tu forma de vida. Vamos a la lectura. Lucas 17, versículo 26 al 32. Dice la palabra del Señor: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hagamos una oración, por favor. Padre, gracias porque hoy nos da la oportunidad de estar en este lugar. Y Señor, no hay nada mejor que estar en tu presencia, porque al estar cerca de ti podemos aprender cosas de muchísimo valor que en otros lugares no aprendemos, Señor. Padre, porque qué cosa es de más valor que las cosas eternas, que nuestra alma que es eterna. Hoy te pedimos, Señor, tu palabra verdaderamente venga a ser poderosa en nuestra alma para salvación, Señor. Trata conforme a la necesidad que tú ves entre nosotros y háblanos, Señor, pues el tiempo cada vez se acorta, Señor. Pero hoy te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que la completes hablándonos tu mensaje de manera clara, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, dándote gracias, Señor. Amén. El objetivo de este estudio principal es poder mostrar, en primer lugar, uno de los objetivos es que tú sepas que Dios ha dicho que va a juzgar a este mundo, a esta tierra, por sus muchas maldades. Y todos estamos de acuerdo. El hombre se ha corrompido, la mujer se ha corrompido, alejándose de Dios, atentando contra su prójimo, frecuentemente contra su propia familia, cometiendo pecado a diestra y siniestra. Y eso no va a quedar en vano, no va a quedar impune. Dios va a castigar el pecado de toda persona, pues Dios es testigo de los pecados que en esta tierra se cometen. Y ninguno que cometa pecado va a quedar sin su merecido castigo. Todo pecado será juzgado. Esta tierra será juzgada, los países serán juzgados, las familias serán juzgadas y persona por persona será juzgada por Dios. De eso no hay duda. Dios ya nos demostró a través de la historia que todo el tiempo en la historia pasada juzgó el pecado de los hombres y los castigó conforme a sus maldades. Y aparte Dios ha reservado un juicio eterno para todo hombre. Y lo va a cumplir también. No debemos tener duda. Dios ha dicho que traerá juicios y ya los está trayendo. Las semanas pasadas fuimos testigos de poderosos huracanes, poderosos terremotos, y lo que podemos concluir es que es la mano de Dios. Es la mano de Dios dando un mensaje, diciéndole al hombre: ¿acaso crees que no he visto todas tus maldades? ¿Acaso piensas que no he visto todo lo malo que has hecho, todo lo que has tenido de malo en tu corazón? Y Dios está dando un mensaje de juicio, el cual no va a disminuir, va a aumentar, según nos dice la palabra de Dios. Ya no van a haber tiempos largos de paz, de tranquilidad, cada vez se van a ir acortando. Y si el día de hoy tenemos vida, tenemos salud, démosle gracias a Dios, porque las cosas cambian para el mundo, para los países, para las familias y cambian para las personas. Si el día de hoy estamos bien, démosle gracias y aprovechemos la oportunidad para caminar como Dios quiere. Dios va a cumplir su palabra. Vemos en la escritura, en el primer pasaje que leímos, Lucas 17, 26 al 27, nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo?
Él está diciendo que como fue en aquella época pasada de los días de Noé, como fue en la época pasada de los días de Lot, Jesús los tomó como ejemplos, porque en los días de Noé hubo un diluvio que destruyó a todos. En los días de Lot, Dios hizo llover del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y Jesús dice, como fue, como diciendo, así volverá a ser. Así como Dios destruyó aquella generación de hombres y mujeres perversos y pecadores, así también Dios va a destruir a esta generación de este tiempo, que es también perversa y pecadora. Y podemos hoy afirmar con toda certeza, Dios cumple su palabra. O sea, Dios no está jugando, nunca ha jugado. Dios va a cumplir su palabra, la va a cumplir en el mundo, la va a cumplir en las naciones, la va a cumplir en las familias y la va a cumplir persona por persona. Persona que persista en pecar contra Dios, tarde o temprano se va a encontrar con el juicio de Dios. Tarde o temprano se va a encontrar con Dios y que lo va a juzgar severamente y no va a poder escapar, porque no hay forma de escapar de Dios. Ningún hombre puede burlarse de Dios. Todo es cuestión de tiempo, pero el tiempo llega a su final. Y esto es importante que entendamos, es cuestión de tiempo. Y vamos a ver algunos ejemplos por qué es cuestión de tiempo. Dice la Escritura ahí mismo otra vez en el libro de Lucas, en el verso 27. Ya Jesús dijo que así como había sido en los días de Noé, así va a volver a ser en este tiempo. Y así va a suceder efectivamente cuando se acerque el juicio del Señor Jesucristo. Pero retomamos, ¿qué pasaba en los días de Noé? En los días de Noé, aquella generación estaba bastante tranquila y bastante despreocupada. Dice el Señor Jesucristo, verso 27, Lucas, en el verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Si analizamos las palabras, no nos dice gran cosa. Aparentemente nos dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y en cierto modo podemos decir honestamente, ¿qué de malo tiene comer? ¿Qué de malo tiene beber? ¿Qué de malo tiene casarse o darse en casamiento? O sea, si lo vemos desde una perspectiva, pues eso es lo más normal. Todas las personas hacemos eso. Pero, ¿cuál era entonces la enseñanza o cuál es la idea que Jesús nos quiere transmitir? En los días de Noé, la gente se había desatendido de la palabra de Dios. Ese era lo malo. La gente estaba ocupada solamente en sus propias necesidades físicas, terrenales, materiales. La gente le preocupaba qué iba a comer, qué iba a beber, cuándo se iba a casar, cuándo era el cumpleaños, cuándo era la fiesta, el trabajo. Cosas que en sí mismas no son malas, pero cuando eso es lo único que gobierna tu corazón y ese es el único pensamiento que tienes y esa es la única motivación que tienes para la vida, estás totalmente mal. Aquella generación era pecadora, pero uno de sus pecados era el siguiente: no tenían ni mostraban ningún interés por Dios, no estaban preocupados por guardar los mandamientos de Dios y velar por su propia alma, porque el que agrada a Dios guarda su alma. Aquella generación no estaba preocupada por lo espiritual. Dice Jesús que como fue aquella generación, así va a ser la generación de los tiempos finales. Y hoy más que nunca estamos viendo, hay una despreocupación de las cosas espirituales tremenda. Yo les puedo decir, estimados amigos, hermanos, seamos honestos, ¿quién está preocupado sinceramente por caminar en la voluntad de Dios, por guardar su palabra, por practicar lo espiritual, por darle a Dios la gloria, por alabarle, por ver las cuestiones de su alma, así que esté la persona buscando eso? No hay muchos, hay muy pocos que tengan un interés por las cosas espirituales. Como en los días de Noé, no había gente preocupada por las cosas espirituales, había mucho interés por las cosas terrenales solamente, pero no había interés por las cosas espirituales. Como fue en aquellos días, así va a ser ahorita. Y aquella generación fue destruida y esta generación también va a ser destruida por su falta de interés a las cosas de Dios.
¿Quién está preocupado por elevarle a Dios un canto de todo su corazón? No muchos. ¿Quién está preocupado por decir es que hoy es un día especial donde honramos a Dios? No muchos. Mucha gente ni siquiera tiene el tiempo de venir a la iglesia, y no porque tenga que venir por nosotros, sino porque Dios merece que lo honremos. Hay muchas ocupaciones, hay muchos quehaceres, hay que comer, hay que beber, pero no hay tiempo para Dios. Ese era el pecado de aquella generación, o uno de los pecados, tenían otros. Pero esa despreocupación de lo espiritual, Dios lo vio como maldad. Todo aquel que no se interesa por Dios, por su alma, por las cosas espirituales, a los ojos de Dios es una persona ingrata, que realmente no está haciendo la voluntad de Dios. Y ese era el pecado de aquellas personas. Estaban afanados por cosas de esta vida nada más. Les preocupaba lo terrenal, lo material, y no mostraban ningún interés por lo espiritual. En el Evangelio según San Mateo nos añade el mismo pasaje, que aquella generación no entendió nada hasta que vino el diluvio y ya nadie pudo escapar. Cuando dice que no entendieron, es obvio por qué no entendieron. Porque ¿cómo va a entender una persona las cosas de Dios si nunca se da el tiempo para leer la Biblia? Si nunca se da el tiempo para escuchar un mensaje de las Sagradas Escrituras, ¿cómo va a comprender que tiene un alma? ¿Cómo va a comprender que es eterna su alma? ¿Cómo va a comprender que tiene que bendecir a Dios y darle la gloria a Dios? No lo va a entender. Así estaba aquella generación. Estaban pensando en la comida, en la bebida, en las fiestas. No estaban entendiendo que Dios fue el que los creó, que Dios les dio la vida y que un día iba Dios a juzgarlos. Ellos no entendieron eso porque no estaban ocupados en eso. Así la gente que no lee la Biblia, que no asiste a la iglesia, que no busca las cosas espirituales, ¿sabes cuánto entiende de Dios? De su alma, no entiende nada. Como la generación de Noé, no entendieron nada hasta que vino el juicio sobre ellos, pero ya era para destrucción. Qué triste es cuando el hombre no entiende y de pronto viene el juicio sobre su vida y ya no hay nada que hacer. Y eso le pasa a todos aquellos que están ocupados en todo, menos en las cosas de Dios. Hoy en día, quizás más que nunca, la gente no tiene tiempo para lo espiritual. Si uno le dice a las personas, oiga, le invito, vamos a un estudio de la Biblia, se resisten bastante. Tienen mil cosas que hacer, tienen que trabajar, tienen que ir por acá, tienen que ir por allá. Pecadores ingratos. Porque eso es lo que es una persona que no se da el tiempo para Dios. Es un pecador ingrato, malagradecido con Dios. Y que Dios tarde o temprano lo va a juzgar severamente. Porque eso es lo que merece un pecador, que Dios lo castigue. No tiene tiempo la gente para Dios. O sea, a Dios no le hacemos un favor. A Dios lo debemos honrar, Él lo merece. Nosotros estamos perdidos sin Él. Él sigue siendo Dios y nosotros. ¿Y cuánto nos conviene ubicarnos? ¿Quiénes somos? Somos como el humo, dice la Escritura. Somos polvo y ceniza. Ahorita estamos y mañana ya no hay nada de nosotros. ¿Y qué será de nosotros? Solo Dios nos puede guardar. Solo el Señor Todopoderoso puede guardar nuestra vida y nuestra alma. Pero qué pecado tan grande no buscar a Dios. Era el pecado de la generación de los tiempos de Noé. Y hoy la gente está así. Vea usted a su alrededor y se va a dar cuenta que la gente no tiene tiempo para lo espiritual. Y cuando mucho tienen tiempo para la religión. Pero la religión no es buscar a Dios. Buscar a Dios es buscarlo sinceramente. Es darte tu tiempo para analizar este libro que es el camino, la palabra que Dios nos dejó para guiar nuestra vida. Que tú lo leas con seriedad, con responsabilidad, que digas, ¿qué me quiere decir Dios? Que vas a escuchar un estudio de la palabra conforme a lo que aquí está escrito. Que te des ese tiempo. La gente no se da tiempo. Y la invitamos, quizás a algunos les ha pasado, y la gente dice, es que déjame ver si tengo chance. ¿Cómo que déjame ver si tengo chance? Ni que le fuera a hacer un favor a Dios. Hazte un favor a ti mismo. No seas tan necio en tu forma de vida. Hazte un favor y acércate a Dios. La gente no está entendiendo y no saben el peligro que corren. Todo hombre, mujer que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, es que no está entendiendo el peligro que corre. Los juicios ya están cayendo y no los alcanza a ver. Y cuando le lleguen, quizás sea demasiado tarde. Qué triste es para las personas que a lo mejor de pronto los sorprende la misma muerte. Y ahí se acabó toda su aspiración y todas
sus afanes y todas sus cosas. Y qué triste que no estuvo ni siquiera preparado, que descendió a la muerte sin saber qué pasó y ya no puede hacer nada. No hay retroceso. Hay un tiempo para escapar, pero hay que entenderlo. ¿Cuál es el tiempo? Este es el tiempo. Tenemos por ahí una imagen, si la ponen por favor, una imagen muy sencillita. Hay un tiempo para escapar, como el venadito, que siente el peligro, que lo percibe y corre y se escapa. Así nosotros, así tú, puedes entender algo. Hay un tiempo para que tú puedas librar tu alma y es ahora. No esperes otro año. ¿Cómo va a ser el 2018? Olvídate del 2018. ¿Quién llegará al 2018 o al 2020? O sea, no veas así. Ahorita tienes vida. Ahorita a lo mejor tienes muchas cosas de tu lado porque Dios te ha tenido misericordia, te ha tenido paciencia. Ok, prepárate y escapa ahora. No sea que después termines asateado y ya no puedas escapar. ¿Cuánta gente está muriendo día con día? ¿Cuántas personas quedaron sepultadas en los escombros ahora de los terremotos y ya no pudieron hacer nada? Si allí, a lo mejor ponte a pensar los pensamientos que tuvieron una vez que estaban ya ahí golpeados, heridos, si es que tenían vida. ¿Qué pensamientos les vendrían en ese momento? ¿Qué pasó? Me tocó. ¿Y ahora qué voy a hacer? No hay nada que hacer. Para algunas personas ahí se acabó todo. Y es muy triste. Pero esa es la realidad del ser humano. El ser humano le espera puras tristezas. Al ser humano le espera el día en que se va a enfrentar con lo que no quiere y no va a poder hacer nada. Porque no aprovechó el tiempo. Hay un tiempo en el cual hay oportunidad de prepararse, de escapar, de cambiar la forma de vida. Hay un tiempo, pero el tiempo se acaba. ¿Cuánto duró la advertencia que Dios le hizo a la generación de Noé? Algunos creen que fue 120 años por una referencia que dice la Escritura, la vamos a leer. Génesis 6:3, para que veamos en cuanto al tiempo. Dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos entienden este pasaje como una referencia a que desde el momento en que Dios le habló a Noé y le dijo a Noé, Noé, yo voy a destruir a toda la tierra, a todo ser vivo, lo voy a destruir con un diluvio que voy a traer. Prepárate un arca. Y a partir de ese momento pasaron 120 años. A través de todo ese tiempo Noé estuvo construyendo el arca, estuvo trabajando y la gente lo veía y la gente se preguntaba seguramente y Noé predicaba y les decía, viene un diluvio. Ese fue el tiempo. Lamentablemente fue inútil. 120 años no le fue suficiente para aquella gente y se acabaron. Como todo se acaba. Tú hoy tienes vida, pero un día no la vas a tener. Hoy puedes tú tomar una decisión, arrepentirte de todos tus pecados y vivir para Dios seria y responsablemente, porque al que le vas a dar cuentas es a Él. Olvídate de los hombres, olvídate de tu familia, olvídate de cualquiera. Toma en cuenta que un día vas a estar de frente delante de Dios. No importa quién seas tú, no importa, un día vas a estar delante de Dios. ¿Cuánto falta para eso? Pues no sé, aquí a esta generación le dieron 120 años, para ti pueden ser 5 años, pueden ser 10, no sé si 20 o puede ser 1. Y te vas a encontrar de frente con Dios, así de frente. Nada más que ya no vas a poder hacer nada, porque tu tiempo es ahora. El llamado que tienes es ahora. Para la generación de Noé fueron 120 años. Es muy triste que el hombre, la mujer, deje pasar el tiempo. Cuando tú dejas pasar el tiempo y no haces lo que tenías que hacer, después te lamentas. Dices, ¿por qué no lo hice? Si yo me di cuenta que tenía que hacer esto o aquello. Cuando un joven no estudia en el tiempo que le corresponde estudiar, después se lamenta y dice, ¿por qué no me esforcé a estudiar? ¿O por qué no hice esto y ahora ya no lo puedo hacer? Se lamenta y no es nada eso. El peor lamento que va a venir al ser humano es el haber perdido su alma. Por eso dice Jesús, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué?
porque no va a poder remediarlo. Lo único que va a poder hacer es llorar y rechinar los dientes de frustración porque perdió la oportunidad. Por eso dice, será el lloro, porque qué terrible es perder algo que pudiste no perderlo, ya lo perdiste. Y no hay nada más grande que una persona pueda perder que su alma. Tenemos un alma. La vida es importante, pero no es lo más importante. Al final de cuentas todos nos vamos a morir, pero el alma es eterna. Y qué pérdida tan grande si tú no hiciste lo que tenías que hacer. Hoy hay un llamado de Dios para tu vida. Qué bueno que estamos aquí, para que no nos confiemos, para que caminemos en la voluntad del Señor, para que tú camines, tomes decisiones y salves tu alma, porque tal vez hoy es el tiempo. Aquí ¿estás escuchando? Hoy es el tiempo. Tú no sabes de mañana, pero hoy tienes la oportunidad. Los años se pasan. Qué pena que a una persona se le pasen los años y no hizo lo que tenía que hacer. Qué pena que un hombre se tenga que hacer anciano o anciana y tenga que estarse lamentando que no vivió para Dios. Tenemos una imagen de un ancianito. Llegan los años donde el cuerpo se desgasta. Y qué triste es ser un anciano y estar perdido. Qué triste es haber vivido una vida haciendo 1000 cosas, teniendo 1000 proyectos, o quizás viviendo en muchos pecados, pero no haber tenido un corazón para Dios. Hay mucha gente que llega a esa edad y no tuvieron un corazón para Dios. ¿Qué le espera a un anciano con sus 60, 70, 80 años y no vivió para Dios? Vivió para sus vanidades, vivió para sus intereses, pero nunca se acordó de Dios, nunca tuvo tiempo para Dios. Y ahora de viejo va a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sirvo a Dios? Amigo, malas noticias, es poco lo que puedes hacer ya por Dios. Porque quizás te dio la oportunidad desde joven, pero no quisiste oír su voz. Y ahora a lo mejor te lamentas porque dices, caray, ¿cómo me gustaría haber sido una buena persona toda mi vida? ¿Cómo me hubiera gustado haber servido a Dios? Que Dios viera que yo lo amaba y que Él tuviera compasión de mi alma. Pues sí, pero no lo hiciste. Y de hecho, a mayor edad muchas veces es más difícil la salvación. Es más difícil. La conciencia acusa al hombre. La conciencia le dice, mira, robaste, mataste, mentiste, adulteraste. Y la conciencia se levanta contra el hombre y le dice, ¿quieres que Dios te perdone? Olvídate. Estás bien perdido. Has sido una persona muy mala. Al anciano frecuentemente le cuesta mucho trabajo creer. Le cuesta trabajo. No es imposible, porque de acuerdo a la palabra de Dios que es fiel, Dios da la oportunidad. Yo nomás estoy diciendo que es más difícil y es más penoso. Porque ¿cómo puede borrar los años de su maldad y de su pecado? Qué bueno no hubiera sido que no los cometiera, pero ya los cometió. Los años se pasan. Para todo hombre, para toda mujer, los años se pasan. Hay un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Ahora. Entre más pronto mejor. Para acercarse a Dios, entre más pronto mejor. Pero vamos a un ejemplo más adecuado, más agradable. Qué bueno es que desde niño o desde joven alguien le entrega su vida a Cristo. Qué hermoso es. Es una de las cosas más hermosas que puede haber. Para muchos ya es imposible retroceder el tiempo. No les queda más que ofrecerle a Dios sus años de vejez. Si a ti te ha alcanzado la vejez, que te duela tu maldad, y empieza ahora, antes de que termines en la muerte y no tengas nada que hacer. Pero aquellos que tienen la oportunidad, que son jóvenes, es el mejor momento. Decirle a Dios, Señor, ayúdame a caminar contigo. Y yo quiero decirles que eso no es imposible, que ha habido muchos jóvenes, personas que desde jóvenes, niños, chamacos, muchachos, le han entregado su vida a Cristo y han sido personas que realmente han glorificado a Dios en su vida, que no se han apartado a las vanidades, al pecado,
a los afanes de esta vida, sino que han centrado realmente su corazón, aquello que Dios desea de ellos. Y no hay nada mejor que gran satisfacción. Como dice el libro de Lamentaciones, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, desde chamaco. Eso es lo mejor. Y de verdad que es algo precioso que alguien pueda decir, gracias Dios porque me hablaste en mi juventud y pude conocerte. Créanme, eso es algo hermoso. Qué bueno para una jovencita que pueda amar a Dios con todo su corazón a su tierna edad, que no tenga que llegar a ser una mujer perdida, una mujer inmoral, una mujer amargada como muchas, que por sus pecados, por sus tragedias, por no hacerle caso a Dios, han tenido que pasar por la vida por situaciones muy complicadas, porque no quisieron hacerle caso a Dios. Qué bueno es comenzar de joven, qué bueno es entregarle a Dios lo mejor de la vida. Y ahí está la oportunidad, es una oportunidad la cual se debe aprovechar porque es cuestión de tiempo. Y Dios habla, invita y advierte, porque todo llega a su fin. Dios le dijo a Noé, voy a destruir a todo ser viviente. Dios advirtió y el día llegó. Tenemos la siguiente imagen. No se ve muy bien, pero es la imagen de un diluvio ahí. El día llegó. 120 años transcurrieron, pero el día llegó. Como para todas las cosas llega el día. El tiempo nadie lo detiene, nadie lo puede detener. Llega el día. Tanto de algo que tú esperas como bueno, como de algo que tú sabes que va a venir y que es malo, llega el día para todas las cosas. Y todo lo que Dios dice se cumple. Cuando Noé entró en el arca, vino el diluvio. Ese fue el tiempo final. Dios le dijo a Noé, entra Noé en el arca. Y en el momento en que Noé entró, Dios cerró la puerta de aquel gran barco. Y en ese momento comenzó la lluvia, la cual llenó toda la tierra y destruyó todo ser vivo. Y no escapó nadie, excepto Noé, que creyó a Dios y se preparó, y su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas. Todos los demás les costó trabajo creer. Increíblemente no quisieron creer. Y el diluvio sí vino. O sea, la incredulidad de las personas no justificó nada. Así como ahorita mucha gente le cuesta trabajo creer. La gente no quiere creer. La gente piensa que pierde el tiempo con las cosas de Dios. Es que es perder el tiempo. Yo tengo trabajo, yo tengo cosas que hacer, tengo metas importantes. Darme tiempo para la Biblia, para la reunión. Yo estoy ocupado. Quiere decir que les cuesta trabajo creer. Pero ¿saben qué? Por increíble que parezca, se va a cumplir todo. La gente estaba desesperada, como diciendo, no puede ser, no puede ser. Lo sabíamos, pero no lo creímos. Pero ya no pueden hacer nada. Así como esa imagen, donde esas personas ya no pueden hacer nada. Lo supieron, pero no lo creyeron. Y llegó el día y se cumplió. Vamos a ver la razón del juicio. Génesis 6:11 me parece. Vamos a ver si es ahí. 6:11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La razón del juicio de Dios, la razón del diluvio fue la siguiente: la tierra se corrompió. Esto es, había todo tipo de pecados, había mucha violencia, había mucha maldad. La tierra estaba corrompida, se había echado a perder moralmente hablando, no se diga espiritualmente. Y por esa razón, Dios, viendo la maldad, viendo el pecado, viendo la violencia, Dios dijo, voy a acabar con todo.
podemos analizar el día de hoy, ¿se ha corrompido la tierra? No hay duda, la tierra se ha corrompido. Lo hemos visto delante de nuestros ojos. La tierra se ha corrompido. Esas imágenes tan penosas, tan vergonzosas, nadie se las imaginaba apenas hace unos 30 o 40 años. Nadie se imaginaba una cosa tan, pues tan abominable, ¿no? Porque eso no es ni de ninguna manera lo razonable, no es como Dios lo dice, no es según la constitución del hombre, no es así. La tierra está corrompida. Eso es lo que en la actualidad se está viendo y viviendo. Y Dios desde el cielo lo está viendo. Él ve que la tierra se ha corrompido en todo el mundo. Hombres y mujeres haciendo maldades a diestra y siniestra. Y si hablamos de cada pecado, hay muchos pecados: violencia, muertes todos los días, asesinatos, violencia, maldad, todo tipo de perversiones que no se conocían pocos años atrás, maldades extremas. Se comenta que en Canadá, por ejemplo, ya es legal que un hombre tenga a un animal como pareja. O sea, es muy triste, muy aberrante, pero allá las personas tienen un derecho ya. Si quieren estar casados con un animal, pueden casarse con un animal. ¿Alguien imaginaba eso? ¿Que una mujer se case con un perro? ¿O un hombre con una borrega, una vaca? Es espantoso eso. Pero eso se está viviendo. La tierra ha perdido completamente el temor de Dios. Se ha corrompido. Algo así era en los días de Noé. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así va a ser cuando el Hijo del Hombre esté por venir. Y no hay duda, si estamos como en los días de Noé, y algunos pensamos que estamos peor, ¿qué falta entonces para que venga el juicio de Dios? Sinceramente, no falta nada. Dios dijo cuando vio aquella maldad, los voy a destruir. Ahora es justo que Dios destruyera a los pecadores. No podía permitirles seguir viviendo para que siguieran haciendo sus abominaciones. Así como ahora Dios va a traer el juicio sobre cada pecador. Dios no va a seguir permitiendo esas abominaciones. Todo lo que se está viviendo y se está haciendo, Dios no lo va a permitir, y nos está mostrando que Él va a juzgar la tierra. Una pregunta que tiene una respuesta implícita. Concluimos que nuestra generación está entregada verdaderamente a la maldad. Y concluimos que Dios definitivamente la va a destruir. Ahora, en aquella época, y es algo interesante también, en los días de Noé, fue destruido todo excepto Noé. Noé fue advertido y se le indicó lo que tenía que hacer. Le dijeron a Noé, hazte un arca. Y Dios le dijo cómo la tenía que hacer y le dio muchas características de lo que tenía que tener el arca. Y Noé, presto y dispuesto, inmediatamente se puso a hacer el arca. Si entendemos que esta referencia es verdadera y tardó 120 años, puede ser. Pero él se puso a trabajar. Y es algo importante que hoy vamos a considerar de Noé. Noé escuchó la advertencia y la tomó en cuenta. Ok, tú estás escuchando una advertencia de la generación en la que vives. La pregunta es, ¿la tomarás en cuenta? Dios te invita a que la tomes en cuenta. ¿Cómo tomó Noé la advertencia? Como un llamado de Dios, porque Dios llama al hombre, Dios le habla. Seguramente la forma de vivir de Noé fue diferente a la de los demás pecadores, a los demás que vivían en su época, y su vida justa, porque dice la Escritura que no era un varón justo. O sea, eso lo hacía distinto a los demás. Aparte, obedeció a Dios construyendo el arca. Así como en aquella época podemos entender una figura, una comparación de lo que Dios hoy está hablando. Lo primero que Dios hace para salvar a una persona, para salvarte a ti, es que tú entiendas. Eso es lo primero. Por eso es importante escuchar un estudio de la Biblia. Por eso es importante que tú leas la Biblia por ti mismo. Lee la Biblia. Y entonces tú mismo vas a caer a la razón. Tú mismo vas a ir concluyendo, pues Dios nos dio una inteligencia, una razón para valorar las cosas. Y si tú eres honesto y si tú eres sincero, vas a decir, sí es cierto.
La Biblia dice cosas que son ciertas. Ok, qué bueno, ya entendiste. Paso número 1, que entiendas. Ay de los que no entienden. Ay de los que ni siquiera alcanzan a captar muchas cosas que Dios está diciendo y que está trayendo sobre este mundo, y que lo que hacen es equivocadamente levantarse contra Dios. Porque hay gente que está diciendo, ¿por qué Dios está mandando terremotos? Y se quejan de Dios. Ingratos impíos, no entienden su maldad, no entienden nada. Merecen el fuego del infierno eterno por su ceguera y por su maldad. O sea, hay gente que no entiende. Paso número 1, que entiendas. Paso número 2, que te apartes. En este tiempo esto es lo que tienes que hacer. Que te apartes de todo pecado y de toda vida que deshonra a Dios, de toda forma de vida que no está siendo la que Dios quiere para ti. Apártate de eso. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, pero tú tienes que tomar decisiones. No te ciegues a aquello que no es lo que Dios quiere para tu vida. No te aferres, porque vas a perecer. Tienes que apartarte de todo pecado que tú conozcas, que tú entiendas, y tómalo muy en serio, porque el día va a llegar. A la gente se le llega el día, y cuando le llega es imposible ya retroceder. Apartarse es el siguiente paso. Paso número 3, debes de creer en Jesucristo, debes creer en Dios, pedirle perdón y ofrecerle tu vida y decirle a Dios, aquí estoy. Dime ahora cómo va a ser mi vida, porque yo voy a vivir para ti. Si tú haces esas 3 cosas, entender, arrepentirte, que es apartarte, y empezar a vivir para Dios, mira, Dios promete salvarte. A Noé le dijeron, hazte un arca, porque yo voy a destruirlo todo, pero hazte el arca y ahí te vas a salvar. Noé rápido hizo el arca y se salvó. A ti te dice, ya no tienes que hacer un arca, pero sí tienes ahora que entender, y tienes que arrepentirte, y tienes que creer en Dios, entregándole tu vida. Si lo haces, el juicio va a caer, pero no sobre ti. Para ti habrá una salvación. Y este es el tiempo de la salvación. Para Noé hubo 120 años, y todo aquel que oyó pudo haber entrado al arca, pudo haberse preparado y escapado. Lamentablemente no quisieron. Así como hoy muchos no van a querer. ¿Tú crees que todas las personas quieren amar a Cristo y servirle? No, no quieren. Y se van a quedar. Y se van a perder. Pero si tú quieres, tú puedes escapar. Para eso nos ha reunido Dios este día también. Para que tú tomes una decisión y escapes del juicio que vendrá. Ok. Solamente concluimos esta parte leyendo nuevamente Lucas 17, como fue en los días de Noé, verso 26 al 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, que es ahora. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Quiero enfatizar para terminar esta parte, y los destruyó a todos. Un pensamiento que tienen a veces las personas es, somos muchos los que estamos mal. Yo veo que la gente por todas partes es como yo. No es ninguna cosa buena para ningún pecador. Sí son como tú, si tú eres pecador. Pero ¿sabes qué? El día que llegue el juicio les va a llegar a ellos y te va a llegar a ti también. En los días de Noé Dios los destruyó a todos. No porque eran montones se salvaron. Los destruyó a todos, excepto a los poquitos que se prepararon. Entonces es importante que tú leas y entiendas, Dios los destruyó a todos. No quisieron creer, el juicio les alcanzó. En los días de Noé la forma de escapar era el arca. Fíjate cómo es la salvación. En los días de Noé era entrar al arca, creerle a Dios, apartarse del pecado también. Ahora la salvación es, en este tiempo, que tú creas el evangelio, que lleva 2000 años que se predica aproximadamente. 2000 años se lleva predicando este evangelio. Hoy estamos predicando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una invitación para que no te pierdas, para que tu alma se salve. Tú vas a llegar al fin. Todos vamos a llegar. Tú no puedes detenerte y decir, yo me quedo aquí y aquí me voy a estar. No puedes. No puedes. Los años pasan y vas avanzando y ni quien detenga el tiempo. Pero puedes salvar tu alma.
Y ese es el punto. Entonces la salvación en este tiempo es creer en el Evangelio, que tú razones, que tú entiendas y digas si es verdad el Evangelio. No es religión el Evangelio, no es ir a misita, no son esas cosas. Creer el Evangelio es vivir como Dios manda, es arrepentirte, esto es apartarte de toda maldad, que dejes de ser mentiroso, inmoral, todo lo que tú sabes que es malo en tu vida, deja de ser eso voluntariamente. Eso es creer al Evangelio. Y por último, que tú vivas para Dios confiando en la salvación que se ofrece a través de Cristo Jesús. Hoy la salvación se complementa cuando tú le entregas tu vida a Cristo y confías en que Él ya murió por ti. Ya no hay un arca, perdón. No, ya no. Ahora es, Cristo murió, confía en Él, cree en Él y tu alma se salvará. Así lo establece Dios. Pasamos al siguiente ejemplo que es muy parecido. Lucas, igual, ahora vamos a leer el verso 28. Dice de la siguiente manera, ahora vamos a hablar de Lot. Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Jesús escogió dos ejemplos muy similares en características. Los días de Noé fueron una época, mucho tiempo después, miles de años después quizás, fue que vivió Lot. Y fue otra época, pero las características eran las mismas. Como en los días de Noé, ¿cuál era el pecado de la gente? El pecado de la gente era que no estaban preocupados para agradar a Dios, no estaban preocupados por lo espiritual. En los días de Lot tampoco. En los días de Lot la gente se la llevaba muy tranquila, tenían muchos pecados, pero no estaban preocupados ni por sus pecados ni por nada. Solamente les interesaba lo material, lo terrenal, hicieron a Dios a un lado y de pronto les cayó el juicio. En los días de Lot comían, bebían. ¿Qué de malo tiene eso? Aparentemente nada. Dice que compraban. ¿Qué de malo tiene comprar? Todos compramos. Es algo que se hace en esta vida. Vendían, plantaban, edificaban. Todo eso no tiene nada de malo. Lo malo de eso es que sea lo único que tú le pones interés en la vida. Si tú solamente le pones interés a tu trabajo, a tus cosas, a tu casa, a tus compras, a tus ventas, si solo en eso pones tu interés, pero no pones interés en las cosas de Dios, tú estás perdido. Estás bien perdido. Porque Dios te ve como una persona ingrata, una persona sin entendimiento, una persona que no está reconociendo a Dios. Ahora, si tú eres una persona que está preocupada por Dios, por su reino, por las almas, por la tuya, por las de tu familia, por la gente en general, entonces es otra la cosa. Porque no está peleado el trabajar, el comprar o el vender, eso no hay ningún problema. Si el reino de Dios está en tu vida y eso es la motivación principal de tu vida, lo demás no es problema. Pero si la motivación principal de tu vida es comprar, vender, vivir en esta tierra, el trabajo, cuánto interés. Y no es que sea malo trabajar, lo malo es que Dios ve tu idolatría. Dios ve que tú eres un pecador que no tiene tiempo para Dios, solo para otras cosas. Eres un idólatra y esa es tu perdición. No estás bien, tú no estás por el reino de Dios. Esta gente de los días de Lot comían, bebían, compraban, plantaban, edificaban, pero no tenían interés por Dios y sí tenían muchos pecados. Había muchos homosexuales y lesbianas seguramente. Tenían muchas maldades, pero Jesús resalta su falta de interés. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot. O sea, quiere decir que así va a ser en este tiempo también. Y así es como vemos a la gente en este mundo. Como en los días de Lot, la gente hoy en día está ocupada en todo, comprando, vendiendo, plantando, edificando, pero no están pensando en las cosas de Dios. No están preocupados por las cosas de Dios y ese es su pecado. Todo hombre que de verdad no está interesado por lo de Dios seriamente, yo le quiero decir hoy con mucho amor, porque es un tiempo de advertencia, tú estás perdido, muy perdido.
Tú no estás bien. Si la muerte hoy te sorprendiera, lo más seguro es que te fueras al infierno eterno, como dice la Escritura. Y ya nadie te podría rescatar. Ya nadie te podría dar un folletito. Nadie te podría decir, ven a la reunión. Ya no hay reuniones, ya se acabaron. Ya se acabó para ti la oportunidad. En los días de Lot ese era su pecado. Ocupados solamente en cosas de esta vida, no ocupados en lo espiritual. Todo parecía normal. Los días de mercado eran los de siempre. Los días del trabajo igual. Sin embargo, esa normalidad de pronto se rompió. ¿Cómo se rompió? Empezó a llover, pero fuego. Y ese día todo cambió. Así también, en esta tierra vivimos una vida aparentemente normal. Ir al trabajo, venir del trabajo, ir al mercado, venir del mercado, ir para allá y venir, ir a la escuela y venir. Todo normal, pero ¿sabes qué? Esa normalidad se acaba. ¿Tú te has dado cuenta que a algunas personas esa normalidad se les acaba por un accidente? ¿A poco no es triste? Que de pronto va el estudiante a su escuela feliz, contento, y de pronto lo atropellan y se murió. Oye, es que triste. Él iba a la escuela, iba pensando 1000 cosas, pero ya se acabó. ¿Tan incierta es la vida? Muy incierta es la vida. Todo se acaba. La normalidad se acaba. ¿Sabes qué? La única forma de tener una normalidad con esperanza es cuando estamos en las manos de Dios. Cuando tú te levantas y le dices, Señor, voy a mi escuela o voy a mi trabajo, ayúdame, mi Dios, ayúdame a servirte este día. Si hay alguien a quien yo le pueda testificar de ti, ayúdame, Señor. Y vas orando y leíste ya la Biblia y tú no quieres pecar contra Dios y te esfuerzas por ser la persona justa que Dios quiere que seas. Oye, si te atropellan, pues hágase la voluntad de Dios. Tu alma está salva. Pero si no son esos tus pensamientos, qué triste es que te sorprenda el infortunio. En los temblores, terremotos pasados, escuché que en una escuela del TEC murieron varios jóvenes, si mal no recuerdo, como 5 jóvenes que se esperaba que fueran brillantes profesionistas, exitosos profesionistas, pero lamentablemente no pudo ser. Los sorprendió un terremoto y allí murieron. Y no es que uno se alegre nada, es muy triste. Solamente resaltamos que eso es verdad, que la normalidad se acaba, que el comprar, vender se nos hace tan cotidiano, ir al trabajo es tan cotidiano, sí, pero lo cotidiano se acaba. Así estaban en Sodoma, todo era cotidiano. Vamos al mercado, ahora vamos para acá, ahora vamos para allá, mira, voy a construir esto, mira, voy a plantar esto. O sea, no era lo malo ahí, las plantaciones o las construcciones, lo malo es que de pronto esa normalidad se acabó y no estaban preparados. Definitivamente, estamos en el mundo. Aunque seamos cristianos, tenemos que trabajar, plantar, estudiar, edificar, todo lo que sea necesario. Pero tu corazón está en lo de Dios. Esa es la diferencia. Tú estás en lo de Dios. Y entonces lo demás es nada más mientras vivimos en esta tierra. Porque seamos realistas, no nos vamos a quedar aquí. Nadie se puede quedar aquí. Tenemos que seguir la marcha en la que ya Dios nos puso. Entonces, si Dios te permite construir, adelante, construye. Pero no pierdas de vista que todo lo que hagas debe honrar a Dios. No lo pierdas de vista. Puedes plantar, no seas flojo, planta todo lo que puedas, si tienes con qué. Pero no pierdas de vista que lo más importante para ti debe ser el Señor. Y aún lo que hagas es para honrar a Dios. De hecho, es bueno plantar, es bueno edificar, es bueno ser constructores, es bueno todo eso. Pero no es bueno si solo tienes esa parte y no tienes al Señor gobernando en tu vida. Así era entonces en aquella época, hasta que se rompió la normalidad y vino el juicio. La gente de aquella época no estaba preocupada por las cosas espirituales, las cosas de Dios. Igual hoy, ya lo dijimos, la gente no está preocupada por las cosas de Dios. Yo te pregunto algo, ¿tú estás preocupado por las cosas de Dios? ¿Tienes un interés profundo, serio, por lo de Dios? Que tú dices, es que yo tengo muchas cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer, pero esto
ocupa el primer lugar en mi vida. Yo amo esto. Todo lo demás que haga, lo quiero hacer, si me va a permitir hacer el bien. Pero esto lo quiero tener en el centro de mi vida, a Dios en el centro de mi vida. Si ese es tu pensamiento, está bien. Déjame decirte que mucha gente no piensa así. Infinidad de personas, miles de personas se juntan por millones y por miles. Tenemos una imagen por ahí. Se juntan para todo, menos para esto. En una manifestación pública, política, miles de personas. En cuestiones deportivas, miles de personas. En cuestión de fiestas, miles de personas. Escuchamos, si mal no recuerdo fue la semana pasada, un loco que mató a 59 personas, hirió a más de 500. O sea, para que hubiera matado a 59 y hubiera herido más de 500, era una muchedumbre de personas en Las Vegas, Estados Unidos. La gente se junta por miles, a veces por millones, pero no para las cosas buenas, para otras cosas que realmente no son de gran valor. Cuánto gusto nos daría que la gente se juntara por miles interesados en Dios, pero no es así. No es así, porque la gente está perdida. Muchos componen las filas de la gente perdida. Y hoy Dios nos habla para no ser parte de esas muchedumbres perdidas. Están perdidos, están completamente perdidos. El día que venga el juicio, ellos no podrán escapar. Pocas son las personas que se interesan por las cosas espirituales y sobre todo de manera sincera. Hay mucha gente religiosa. De pronto a las iglesias va la gente. El problema es que no van con la sinceridad, no van con el interés serio, y entonces de nada sirve. Gente sincera que quiere hacer la voluntad de Dios, pocas. Esa es la realidad. Pero no importa, cuando Noé entró en el arca, él se salvó, eran pocos, pero se salvaron. Así también hoy, muchos no van a oír, no van a querer, van a seguir en sus afanes. Allá ellos. Dios advierte, invita y llama. ¿Quieres tú ser de los pocos? Adelante, puedes hacerlo. Puedes comprometerte con Dios y Él te va a ayudar. Colosenses 3:1 nos dice, lo que para un cristiano es más importante. Es un ejemplo nada más. Si pues habéis resucitado con Cristo, habla a los cristianos, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Déjame decirte que esto es verdad. Cuando una persona realmente ha entendido lo espiritual, se ha arrepentido y ha entregado su vida a Dios, busca las cosas de arriba, así le llama el apóstol, las cosas de arriba. Una persona que ama a Dios, busca las cosas de arriba. Una persona que se santifica en oración, que lee la Biblia para no desviarse, porque uno puede perder el entendimiento. Hay gente que dice, yo ya leí toda la Biblia. Mira, es verdad, pero tenemos que estar repasando para que no se nos pierda el temor del corazón. La Biblia la podemos saber. ¿Cuánto he escuchado yo personas que dicen, no, sí sabemos, pues sí sabemos, pero no hacen? No, dice, sí entendemos que las cosas son así. Pues sí, pero no las hacen. Sí las saben, pero no las hacen. ¿Por qué no las hacen? Su corazón está muerto. Porque el corazón hay que darle vida y lo único que le da vida es esto. Pero si no lo buscan, no leen la Biblia, no asisten a los estudios, están muertos. Y dicen, no, yo sé que Cristo es el camino, yo sé que el pecado es malo, pues sí, pero no haces nada, sigues perdido, porque no tienes fuerza, estás muerto. Porque solo esto da vida. Cuando tú lees la Biblia te da vida, te anima a guardarte del pecado. Pero si no la lees, si no asistes a escuchar la palabra, tu corazón se muere. Y es por eso que hay mucha gente que sabe en su mente, tiene las ideas, pero en su corazón están muertos espiritualmente. Tú los ves muertos, no tienen ganas, porque dejaron de cultivar la vida de su corazón. Están muertos. Es que hay que persistir, hay que alimentar el corazón con la palabra de Dios, y entonces vas a estar vivo y vas a estar fervoroso y vas a estar en el camino.
La persona que es cristiana busca las cosas de arriba. Yo tengo una pregunta, te la hago con todo amor. ¿Puedes tú decir sinceramente que lo que más te importa de esta vida es el reino de Dios? Te hago esta pregunta. ¿Puedes tú decir sinceramente, no religiosamente, no, sinceramente, que lo que más te importa a ti son o es el reino de Dios? ¿Eso es lo que más te importa? ¿El reino de Dios? Si tú me dices que sí, qué bueno por ti. Y qué bueno si en verdad así es. Pero si tú eres sincero y no es así, yo te digo algo, ¿a quién esperas? ¿Esperas un accidente? ¿Esperas que llueva fuego del cielo? ¿O qué esperas? Porque el juicio va a venir. Te va a sorprender. Te va a agarrar. Dios te ha dado tiempo y tú lo sabes, pero todo tiempo se acaba. Así sean 120 años, se acaban. Así se acabó el tiempo en los días de Lot. Así mismo sucedió Lucas 17, 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Llegó el día. El tiempo que tuvieron para creer, para arrepentirse, no les aprovechó y se perdieron. Tuvieron una invitación, incluso las personas fueron invitadas. Voy a leerles otro pasaje del libro de Génesis, donde dice que algunas personas más fueron invitadas. Génesis 19, verso 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot, se refiere a los ángeles, le dijeron a Lot: ¿tienes alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué entendemos de aquí? Primero, una invitación. Dios dijo a través de los ángeles a Lot: Lot, ¿hay alguien más que sea de tu familia? Sácalos, porque esto va a destruirse. Va a ser destruido, porque ya su pecado es mucho. Y entonces Lot pues miró a su familia, su mujer, sus hijas, y a los que se iban a casar con sus hijas, y dijo: bueno, pues vamos a escapar, porque esto ya va a ser destruido. Y dice que los yernos, que seguramente eran hombres pecadores, dice que se burlaban, como diciendo: oye, Lot, te volviste loco. Si aquí siempre hemos ido al mercado, vamos y venimos, aquí todo está normal. ¿Cómo dices tú que va a destruir Dios esta ciudad? Y no le creyeron. Y entonces, efectivamente, una vez que Lot, salió, en ese momento, ese era el momento final. Cuando Lot salió, a partir de que Lot tomó distancia, empezó la lluvia de fuego y azufre. Solamente esperaba a Dios que Lot saliera. Ya que salió, se cumplió su palabra. El juicio sobre los pecadores cayó. Hasta ahí llegó el tiempo. Todo se acaba, el tiempo se acaba. Qué triste es que la gente es invitada y endurece su corazón. La gente se hace el ignorante y dice que no entiende, y luego dice que no puede. El día que se esté muriendo, ese día sí va a querer, pero entonces ya no va a poder de verdad. Como el chismoso, mentiroso, un pastorcito que una vez comentamos que era mentiroso y que engañaba a la gente diciendo: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y la gente quería ayudarlo y no, era un chiste. Y el día que realmente llegó el lobo, según el cuento, nadie lo quiso ayudar, porque nadie le creyó. Así también las personas que dicen que no pueden, que no entienden. La gente dice: es que no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? No quieres entender, no quieres apartarte de tus maldades. No, es que yo no puedo. ¿No puedes? ¿Será que no se puede? Llega el día en que sí se puede, pero es demasiado tarde ya. Lucas 17:30 al 32. La parte final del pasaje dice:
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Jesús enfatiza nuevamente, así será el día, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo en que Cristo venga a juzgar la tierra, que es el juicio que ahora estamos esperando, el de Cristo. Dice, así será como en aquel tiempo. Jesús se va a manifestar y ya vemos que los juicios están cayendo porque no hay otra forma de interpretar los huracanes, los terremotos y tantas otras cosas que van a venir aconteciendo a la tierra. Jesús dice, y hace una advertencia para el que quiera oír, dice, en aquel día, el que esté en la azotea, o sea en el techo, y sus bienes abajo en casa, dice, no baje a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Y fíjate que Jesús hace una referencia a los bienes. Cuando venga ese tiempo, Jesús está diciendo, olvídate de los bienes. Es como a veces se le aconseja a algunas personas, cuando va a haber un huracán, va a haber una inundación, a la gente se le dice, sálganse ustedes, olvídense de la casa, olvídense de los muebles, si se pierden todo lo material, se pudiera volver a recuperar tal vez, pero tú escápate. O como cuando hay una amenaza de la delincuencia, se le dice a las personas, mira, olvídate del trabajo, olvídate del negocio. No es que mi negocio ahora sí me está dando. Sí, pero ya te amenazaron, vete, ¿qué esperas? ¿Quieres que te maten? Vete, el negocio, mira, es mejor ser pobre pero estar vivo. Vete, es un consejo. Y así dice Jesús, el que esté en la azotea ni siquiera baje por sus cosas. Olvídate de las cosas, pero la idea va más allá. ¿Por qué le das tanta importancia al trabajo? ¿Por qué le das tanta importancia a las cosas de este mundo y no le das importancia a las cosas de Dios? Si estás viendo el peligro, estás viendo que estás perdiendo tu alma y tú dices, es que mis cosas, es que mi trabajo, es que acá, es que allá, es que la fiesta. Por favor, te estás perdiendo. Tu alma está al borde del precipicio y tú te entretienes con las cosas materiales. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús dice, no vuelvas atrás, olvídate de lo material. Eso no es lo más importante. Lo más importante es tu vida cuando hay un peligro en la tierra. Pero lo más importante es tu alma cuando estás viendo que el juicio está a la puerta ya. Y les dice Jesús, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot era una mujer mundana. Era una mujer que estaba muy cómoda en Sodoma, porque en Sodoma había muchas riquezas, según se conoce en la historia que se ha analizado de Sodoma. Era un lugar próspero, era un lugar donde había dinero, comodidades, y la mujer estaba encantada en Sodoma. Y la mujer no quería salir. Le costaba trabajo que iba a llover fuego del cielo, que Dios iba a destruir a Sodoma. Ella no lo podía creer. Ella no quería dejar su casa, sus comodidades, sus amistades, sus fiestas, lo que ella tenía en Sodoma. No quería. Y realmente no pudo salir. En la imagen que tenemos por ahí, nos la pueden mostrar. Bueno, ahí dice que la mujer de Lot, en Génesis dice que miró hacia atrás. ¿Por qué miró hacia atrás? Así hay personas que se les invita a seguir a Cristo, se les invita a escapar por su alma. ¿Y sabes qué? Siempre están mirando para atrás, mi trabajo, y están batallando. Es que no sé, ¿por qué están titubeando? ¿Por qué no son capaces de dejar las cosas que son un estorbo? Sinceramente, el que no sea capaz de estar dispuesto a todo por su alma, no vale un comino, no va a llegar a ninguna parte. Cuando se trata del reino de Dios, mira, si un trabajo te es un impedimento, adiós trabajo. Voy a hacer otra cosa, pero esto no me va a detener. Si no eres capaz de verdad luchar por tu alma, asegúrate por perdido. O sea, Dios no está en contra de los trabajos. Si no te son un impedimento, qué bueno. Si tus negocios no son un impedimento, si las cosas que tú haces no son un impedimento, qué bueno. Pero si son un estorbo, corta con ellas. Tienes amigos, amigas, pero te son un estorbo, corta con ellos, corta con ellas. No son buena su amistad, corta.
Tienes que cortar con todo lo que sea un estorbo. Yo sé de gente que se ha convertido a Dios. En la época pasada, uno de los grandes problemas en aquella época era el pecado de ver las novelas de la televisión y esas cosas. Ahorita ya creo que eso ha ido quedando atrás, o por lo menos eso creo yo. Hubo gente que al saber que la televisión le era un tropiezo, agarró la tele y la aventó al piso y la rompió, porque querían seguir a Cristo. Y si tú quieres, es un poco así como que, pues híjole, como que romper la televisión. Bueno, hubo gente que lo hizo. En un tiempo que Dios llamó a las personas al arrepentimiento, hicieron eso. Pero el hombre que se quiere salvar, la mujer que se quiere salvar, tiene que estar dispuesta a lo que sea. No tiene por qué aferrarse a algo que lo ha estorbado. Porque si se queda en esa forma, lo más seguro es que se pierda. Dios no va a rebajar su salvación. Él ya dijo cómo. Él dijo que hay que amarlo a Él con todo el corazón, que hay que apartarse de todo pecado. Y si tú no estás viviendo en la libertad que ofrece Dios en su palabra, confiando en Él y en sus promesas, realmente tú no eres una persona digna de Él. Si no eres capaz de vivir a la altura de lo que Él manda, entonces eres un incrédulo. Te vas a quedar. Te vas a quedar. Porque no eres capaz de luchar por tu alma. La mujer de Lot era ese tipo de personas, mediocres. Esas personas que están atadas al mundo y no tienen la libertad de servir a Cristo. Y como no estaba libre, no estaba decidida, miró para atrás y le vino un juicio. Porque el juicio de Dios ahí está a la puerta. Esta es una estatua, un monolito creo así le llaman, en el Mar Muerto. Algunos piensan que esa es la esposa de Lot. Es una piedra, pero ahí está todavía en el Mar Muerto. Y alguien le tomó esa foto y algunos consideran que es la mujer de Lot que ahí quedó hecha piedra. Se perdió porque no tuvo confianza en Dios que le estaba invitando a salvarse. Y se perdió. ¿Y de qué le sirvió entonces todo aquello que ella amaba y buscaba? No le sirvió de nada. Amaba a Sodoma y quedó hecho una piedra. Así también, ¿de qué le sirve a un hombre los bienes materiales si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganarlo todo si al final pierde su alma? Pensemos, ¿de qué le sirve al ladrón todo su dinero que ha robado? Puede ser rico y decir, tengo mucho dinero que ha robado, sí, pero está perdido, está sucio en su corazón. El dinero que tiene no es suyo, lo robó. ¿De qué le sirve? No le sirve de nada. Ni siquiera hay una satisfacción de eso. ¿De qué le sirve a una persona que pierde su alma dedicada al trabajo, a los afanes de la vida, si al final no alcanza la salvación? ¿De qué le sirve todo eso? Que diga, logré tener mi casa, logré mi planta. Pues sí, pero estás bien perdido. Lograste lo material, perdiste lo espiritual. Y no estoy yo diciendo que hay que ser irresponsables. Solamente estoy diciendo que hay que ubicarnos con lo que es más importante. Yo les puedo asegurar, los cristianos, en términos reales, cuando entienden de Dios, son las personas más responsables que pueda haber, porque el que es responsable con Dios, en cualquier trabajo va a ser bien responsable. Y una persona responsable siempre está bien, no le falta trabajo. Le falta trabajo al perezoso, al flojo, al incumplido le falta trabajo. La gente responsable, donde quiera se le abren las puertas. Cualquiera dice, venga, me interesa que usted me ayude. Entonces, por eso, si eres responsable con Dios, lo otro es muy sencillo. Pero ¿de qué le sirve entonces a la persona cualquier cosa que consiga? ¿De qué le sirve al hombre decir, yo hice esto, aquello, y que se jacte de sus pecados? Mucha gente, hombres sobre todo, se jactan de las inmoralidades. ¿Pero de qué le sirve a un hombre una historia de inmoralidad si al final está perdido? Que diga, no, es que yo fui enamorado. Pues sí, pero estás bien perdido. ¿De qué te sirve todo eso? Ningún pecado vale la pena. Acordaos de la mujer de Lot. Ella se perdió por amar al mundo. Y así la gente que no entienda esto se va a perder también. Tenemos una frase más. El juicio de Dios caerá.
Todo el que no ame de todo corazón a Dios, el juicio de Dios caerá sobre él. Todo el que no ame a Dios de todo corazón, el juicio de Dios caerá. Si tú no estás decidido y no te decides, es cuestión de tiempo nada más. Y te vas a encontrar con lo que tú no quieres. Pero ya no vas a poder escapar. Esa es la realidad. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna cosa vale la pena, de acuerdo a lo que dice Jesús. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Qué cosa es importante si no tenemos a Dios? No se disfruta nada. No vale la pena nada si no está Dios. Solo cuando tenemos a Dios podemos disfrutar las cosas, aunque sean muy sencillitas. Puedes disfrutar a tu familia. Puedes disfrutar las cosas materiales, aunque sean pocas y escasas. Bien dicen que lo que importa a la hora de dormir no es la cama, sino el sueño. Lo que importa a la hora de comer no es lo mucho que tengas, sino el hambre que tengas. Es muy rica la comida cuando tienes un buen apetito. Esa es la realidad. Y si tienes a Dios, mira, aunque sea lo más sencillito, qué feliz es una persona cuando tiene a Dios. ¿Cuántos sufren los que andan en sus pecados? Hechos capítulo 2, verso 38 al 40, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En este mensaje el apóstol Pedro a la gente, fíjense, el mensaje del Evangelio es muy sencillito, muy claro. Pedro les dijo: paso número 1, arrepiéntanse. Abandonen toda mentira, todo robo, todo pecado, toda ingratitud, abandónenlo. Luego les dijo, paso número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es, tenían que creer en Cristo Jesús. Ahora ya no es un arca, ahora ya no es como Lot que salió corriendo, ahora es Cristo Jesús. La Biblia señala a Cristo Jesús como el medio por el cual vamos a alcanzar la salvación. Crea en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, porque para vosotros es la promesa o la invitación, para ustedes, dice, y para tus hijos. Dios te invita a ti y hay una promesa para tus hijos, si tienes hijos. Y además dice, la promesa es para todos los que Dios llamare. Sinceramente, en otras palabras, podemos entender, la voluntad de Dios es la salvación de todas las personas. Todos los que estamos aquí estamos invitados, todos. Y aún nuestros hijos que no están aquí, o los que ustedes no están aquí, están invitados también. O sea, Dios, la verdad, se ha esmerado por invitar, pero Dios ha sido desairado. Muchos no quieren. Pero el que quiera puede alcanzar la salvación. Y Pedro termina diciéndoles: sean salvos de esta perversa generación. O sea, no sean parte del juicio que va a caer sobre este mundo. Ustedes pueden escapar. Ustedes pueden salvarse porque Dios va a juzgar al mundo. De eso no hay duda. Ya lo está juzgando. Pero ustedes pueden librarse. Eso es lo que nos está diciendo. No tienes por qué perderte con los demás. No tienes por qué ser de aquellos que estrepitosamente perecen. Mucha gente está pereciendo y va a perecer. Concluimos con un pasaje más. Juan capítulo 3. Dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les explico rápidamente. Tenemos una imagen ahí. Cuando Israel salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, pasó por un desierto 40 años, y en una parte del desierto el pueblo murmuraba contra Moisés, contra Dios, y Dios se enojó con ellos. Entonces Dios hizo que hubiera muchas serpientes venenosas y los picaban y la gente moría.
y hubo muchos muertos. Ya que hubo muchos muertos, la gente entonces clamó y dijo a Moisés: nos están picando, nos estamos muriendo, porque estaban dolidos, porque los estaban mordiendo las serpientes y muchos estaban muriendo. Entonces Moisés le pidió a Dios una respuesta. Dios le dijo: mira, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta, y todo el que sea picado, que la mire y se va a salvar. Y eso hizo Moisés. Y cuando una serpiente picaba a una persona, lo llevaban a ver el asta, y el que la miraba, el veneno ya no le hacía efecto y la persona ya no moría. Y entonces Jesús lo toma como un ejemplo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús fue levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿De qué manera? Tú te das cuenta de algo. Jesús no tenía por qué morir. Él era inocente. Él fue puesto ahí para que los que de nosotros que pecamos, al haber entendido nuestro pecado y nos arrepentimos, le pidamos perdón a Él. Y Él murió por nosotros. Esa es la forma de salvarse ahora, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que le picaba a la víbora, la serpiente, miraba el asta y se salvaba. El que lo picó la serpiente del pecado, ahora puede mirar a Jesús y ser perdonado de todos sus pecados, de todas sus maldades. Si se arrepiente primero y luego le pide perdón, para eso Jesús fue levantado, para que todo aquel que en Él cree, fíjate, es importante creer, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Verso 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Tú no puedes decir que Dios no te ha amado. Te ha amado, te ha bendecido, te ha ayudado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Entender ese amor de Dios y decirle: gracias, Dios, yo voy a vivir para ti, porque tú me has amado, para que no te pierdas. Esta es la forma de salvarse en este tiempo. En el tiempo de Noé fue creer a la palabra de Dios y meterse al barco. Ahora es apartarse del pecado y confiar en Jesucristo como el Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tenía por qué hacerlo, pero decidió hacerlo. Y el día de hoy la oportunidad está abierta para todo el que oye y tiene vida. Puede alcanzar la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Dios nunca ha tenido un mal propósito con nadie. Es muy cruel de parte de algunas personas que dicen que no entienden a Dios. Hay gente que se atreve a decir así: yo no entiendo por qué Dios manda terremotos. No entiendo yo por qué Dios permite cosas tan difíciles. Son personas que tienen endurecido su corazón y que no ven su maldad. Porque el pecado de los hombres y las mujeres es mucho. No hay alguien que pueda decir: yo no he pecado. Tú sabes tus pecados. Qué bueno si ya no los haces, pero tú sabes que los hiciste. Entonces, Dios tiene todo el derecho de juzgar a quien quiera. Y sin embargo, nos manifiesta su amor. Dice: el que en Él cree, el que cree en Jesucristo no es condenado, no perecerá. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a concluir con un canto. Vamos a meditar estas palabras. Yo quiero invitarte a que tú valores. Mira, Dios el día de hoy te ha permitido un día más. Un día para que lo tomes seriamente. Si en tu corazón ha habido el anhelo de acercarte a Dios, de arreglar tu vida, de caminar con Él, conságrate seriamente. No le des vueltas. No permitas que el enemigo te engañe o te distraiga. No lo permitas, porque
La paciencia de Dios ha sido bastante y tú lo sabes, contigo Dios te ha dado mucha oportunidad. No sea que de pronto se acabe su paciencia y ya no vuelvas a tener oportunidad. ¿Quién te dice que vas a tener mucho tiempo de oportunidad? ¿Quién pudiera decir eso? La verdad es que no. Yo te invito a que tú hoy te acerques a Dios y le digas: Dios, ayúdame, perdóname. Hay algunos aquí entre nosotros que han sido muy mediocres, que de verdad no han tenido un corazón para con Dios. Han andado verdaderamente distraídos de lo espiritual. Han estado ocupados en sus propias cosas, pero han descuidado a Dios. Has descuidado la oración, has descuidado las reuniones, has descuidado la palabra de Dios, has descuidado esforzarte por darle la gloria a Dios con todo tu corazón, una alabanza. Has descuidado a lo mejor predicarle a tanta gente que hay perdida en este mundo. Andas distraído. Estás como esa gente que se perdió en los días de Noé, o como la gente que se perdió en los días de Lot. Perdidos, distraídos, afanados, y has dejado a Dios a un lado. Yo te voy a decir algo: arrepiéntete, porque Dios te puede dejar a un lado a ti. O sea, Dios te invita y te ha invitado, pero si tú no haces las cosas, Dios te puede hacer a un lado. Dios sigue siendo Dios sin ti, y tú estarías completamente perdido sin Él. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes? ¿Qué vas a hacer cuando te visiten los años de la vejez, todo enfermo y empobrecido en tus errores uno tras otro? ¿Qué vas a hacer? Hoy puedes entregarle tu vida. Hoy puedes consagrarle tu vida. No es una cosa complicada. No es algo que no puedas, es cuestión de que quieras. No esperes más mensajes o juicios, no sea que ya no los haya. No esperes que Dios te hable de otra manera, no sea que ya Dios no te hable. No tiene por qué hacerlo Dios con nadie. Hoy Dios te invita: entrégale tu vida a Cristo. Entrégale todo lo que tú eres, tus anhelos, tus esperanzas, tus necesidades, si quieres también. O sea, si Él salva tu alma, ¿tú crees que no te va a salvar de tu necesidad económica? ¿Crees que no te va a salvar en tus cuestiones familiares? Pues claro que te va a salvar. Él es más poderoso que tú. Tú andas luchando en tus fuerzas y no logras nada. Mejor pídele a Él, que Él te ayude. No seas tan ciego, tan soberbio. Hay gente muy soberbia que de verdad le cuesta trabajo humillarse ante Dios. Es con Dios el asunto, no es con ninguna persona de esta tierra. Un servidor solo te clarifica lo que el Señor dice en su palabra. No es con un servidor nada, ni con nadie tampoco. Entrégate a Jesús, deja tu soberbia. Otros tienen que dejar su incredulidad. ¿Por qué eres tan incrédulo, tan incrédula? ¿Por qué no te rindes a Dios si Él ha sido tan bueno contigo? ¿Por qué dejar que pase el tiempo y tú no sabes si el tiempo está por acabarse para tu vida? Ponte a pensar en tus maldades. ¿Cuánta falta de gratitud has tenido? ¿Cuánta falta de esfuerzo por las cosas de Dios? Es el pecado de la gente de Sodoma, de los días de Noé. Si algo tenían como pecado, aparte de otros pecados de inmoralidad, era que no amaban a Dios. Así hay muchos, no le han mostrado a Dios su amor. No se lo han mostrado. Les ha costado trabajo. No importa quién seas tú, de dónde vengas, una cosa es cierta: Dios te invita. Deja tus pecados, déjalos. Entrégate a Jesús, vive para Él. Y Él te va a enseñar y te va a ayudar. Comprométete con Él. Escapa por tu vida. No sea que perezcas en cualquier momento. No endurezcas tu corazón.
Qué precioso ha sido Dios, que nos sorprende con su paciencia y su misericordia. Mira, aquí estamos, aparentemente sanitos. Hoy aquí estamos, no sabemos de mañana, porque el tiempo nadie lo detiene. Así fueran 120 años, se acaban. Yo te quiero decir que Dios te invita el día de hoy. Y si tú le permites al Señor Jesús tomar control de tu vida, Él te va a ayudar. Él te va a transformar. Él va a hacer de tu vida una vida de verdad diferente. Él te ama. No seas una persona religiosa. La religión no sirve de nada. Se ocupa una sinceridad total y un ánimo, un deseo. Hoy el amor de Dios se ha manifestado. Hoy la invitación de Dios es para ti. No pongas barreras tú. No digas yo no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Acaso no entiendes? Sí sabes. Sí sabes lo que tienes que hacer. Sí sabes por dónde ir. Te puedo asegurar que cuando una persona quiere, con un solo mensaje le es suficiente para tomarse de Dios. Y hoy Dios te invita a ti. Si quieres, olvídate ahorita de la gente que está a tu lado. Piensa en ti. No pierdas tu alma. Tu alma es preciosa. Comprométete con el Señor Jesucristo. Renuncia a toda maldad, todo eso que tú sabes que a Dios no le gusta. Tú lo sabes, tu conciencia te lo grita. Renuncia y conságrate al Señor. Y hay una forma en la que puedes escapar de los juicios y de la perdición eterna de tu alma. ¿Sabes cuál es la forma? Viniendo a Jesús. No va a haber otra forma, No le busques por otro lado. No hay. Solo es que creas en Cristo Jesús y aborrezcas tu vida de maldad, te entregues a Él. Puse toda mi esperanza. Muchas gracias, Señor. Y Él se inclinó hacia mí. Gracias por tu paciencia y por tu amor. Y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor. Gracias porque tú salvas al que se acerca a ti, Señor, completa y verdaderamente. Puso en mi boca un canto nuevo, un canto de adoración. Muchos oirán y creerán, y en Jesús confiarán. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, y digas sin cesar: cuán grande es nuestro Dios. Bendito sea, Señor. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan, y digan sin cesar: cuán grande es nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu amor. En ti se
y paz, Señor, alegría. Y digan sin cesar, cuán grande es nuestro Dios. Gracias por la oportunidad, Señor. Nuestro Dios, cuán grande es nuestro Dios. Qué grande eres tú, Señor. Qué grande eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tu amor ha sido perfecto, muy bueno con nosotros. Te preocupas por nuestra alma y, Señor, ninguna cosa queda fuera de tu cuidado. Señor, tú nos puedes ayudar con todas las cosas si confiamos en ti. Ayuda a aquellos, Señor, que hoy tienen que hacer ese cambio en sus vidas. Señor, porque hoy es el tiempo de la salvación, antes de que el juicio alcance, Señor, a esta humanidad y a aquellos que te resistan, Señor. Ayuda a aquellos que hoy, Señor, tienen que cambiar su forma de vida, tienen que dejar sus pecados y tienen que dejar muchos de sus afanes pecaminosos, Señor. Señor, aquel que de corazón hoy viene a ti, Señor, yo te ruego que lo ayudes. Sí, Padre, para salvación. Gracias por tu amor, Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no venga a condenación. Gracias, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no venga a condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús. Él es la salvación. Que Dios no envió a su Hijo, sino para la salvación. Salvación Para eterna. que todo aquel que en él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no tenga condenación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús, que ha dado a su Hijo Jesús. Señor, porque tu amor ha sido muy grande, Señor. Diste a tu precioso Hijo a morir en una cruz. Y Señor, no solo eso, cuánto nos has amado a cada uno de los que estamos aquí, cuánto nos has cuidado, cuánta paciencia nos has tenido y cuán buena voluntad, Señor, has manifestado hasta este día, dándonos bendiciones grandes, Señor, una tras otra, para que nuestro corazón lo reconozca. Señor, de verdad tú eres digno, Señor, de que toda nuestra vida sea para honrarte solo a ti. Y hoy te damos gracias, Señor, porque has extendido tu misericordia, no mereciéndola, Señor, muchos aquí entre nosotros, no mereciéndola, pero sí en tu paciencia y en tu amor. Gracias por la invitación que hoy nuevamente haces, Padre, para que no perdamos de vista lo que es más importante, la salvación de nuestra alma, para que no perdamos de vista, Señor, el precioso amor tuyo, que no se compara con nada ni con nadie. Y Señor, gracias por permitir todos los medios para que así fuera. Señor, yo te ruego que nos ayudes para honrarte a ti, porque tú eres digno y lo mereces. Muchísimas gracias, Señor. Las palabras nos faltan para decir todo lo que tú eres y haces, porque es muy grande, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Aún yo te doy gracias por cada persona que ha venido y que en tu amor, Señor, nos has hablado. Padre, que tu palabra venga a ser, Señor, de utilidad verdadera. Hay a quien te diga, sí, Señor, caminaré contigo. Y entonces, Señor, entenderemos que valió la pena, Señor mío, haber estado aquí. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito Señor. Amén.